Palabras Mayores, un podcast donde hablamos de personas mayores desde una perspectiva de salud, evidencia y activismo, con la doctora Julia Gallo Estrada y Antonio González Trujillo. Buenas tardes, hoy vamos a conversar con Patricia Gómez Picar. Patricia es enfermera, tiene experiencia en atención primaria y una amplísima experiencia en gestión. Ha ocupado varios puestos, siempre con la mirada puesta en la realidad asistencial de las enfermeras. Supervisora, subdirectora de Hospital Materno Infantil, Recursos Humanos de GESMA, Formación e Investigación del Hospital Sondureta, directora de Cuidados y Coordinación Sanitarios de las Islas Baleares. Una pequeña pausa, otra vez en atención primaria, y 2 legislaturas, 8 años, consellera de Salud y Consumo del Gobierno Balear. Parece, Patricia, que decidiste que te tenías que asomar a todas las ventanas para tener esa información redonda de qué pasa en el trabajo de las enfermeras, ¿no? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar aquí, un placer. Y yo creo que son oportunidades que tenemos la mayoría de las enfermeras, hay que aprovecharlas. Es verdad que no siempre decimos sí, pero es importante ir diciendo que sí en el camino, ¿no? Porque por eso digo yo que es probablemente la profesión más rica que existe en el mundo de las profesiones sanitarias, sin duda, y en general, porque nos ofrece nos brinda la posibilidad de trabajar en muchos ámbitos, en muchos. Entonces, si eres un poco inquieta, la verdad es que es fácil poder moverte, ¿no? Y eso hace que al final tengamos una mirada más amplia. Y de esa etapa que ha sido larga, creo que hablamos casi de 20 años, ¿desde qué cargo o en qué momento crees que la carpeta de los cuidados a las personas mayores cobró relevancia? Bueno, tuve la oportunidad, cuando estuve en el Servicio de Salud del 2007 al 2011, de llevar la coordinación sociosanitaria, y para mí fue un descubrimiento, muchos descubrimientos, ¿no? Porque si tenía claro que debíamos de trabajar de manera coordinada, en ese momento creo que también me di cuenta que los de salud, que a veces somos muy protas, teníamos que dar un paso atrás para dar mucha más participación a la ciudadanía, a la sociedad en general, y sobre todo a los servicios sociales, ¿no? Que en muchos casos con las personas mayores pues hay un componente social casi siempre, ¿no? Mucho más amplio, y desde salud no siempre lo vemos, y por tanto yo creo que fue pues el primer momento en el que empezamos a trabajar en esta comunidad con grupos de coordinación por áreas sanitarias, donde se discutían casos, donde estaban invitados todos los actores sociales también, y había casos realmente complejos que ninguno de los ámbitos podía dar solución por sí mismo, pero que luego juntos veías que siempre se encontraba una solución, ¿no? Estos casos más difíciles. Para mí eso fue un poco el inicio. Luego publicamos una estrategia de cuidados sociosanitarios, de atención a la cronicidad, que nos llevó tiempo también. Pude contar con la magnífica enfermera de primaria Rosa Drover, que se implicó muchísimo en este proyecto, y seguir avanzando a partir de ahí. Claro, pero esa complejidad del paciente mayor cuando enferma, le cuesta entender a la familia y a las personas mayores que una sanidad que tenemos envidiada en muchos países, luego cuando el que enferma es una persona mayor, aparecen ahí esa demanda de cuidados que entra uno como en una parte oscura, dicen todavía, y que tendríamos que avanzar. Hemos hablado del 11, en este momento, ¿crees que hemos mejorado mucho o hemos abierto muchas puertas para que esa etapa del post, de la enfermedad aguda que le deja al mayor, que no está enfermo pero tampoco es autónomo, por ejemplo, lo tenemos? Bueno, yo creo que si hablamos de los últimos 8 años, ¿no? Es cierto que lo primero que hicimos fue hacer una estrategia de atención a la cronicidad que pivotaba, ¿no? Sobre todo en Angélica Miguélez, excelente enfermera de primaria también, y con una visión yo creo que muy acertada de lo que tiene que ser la atención a las personas. Por una parte, acercar mucho más los cuidados, por lo tanto es un fortalecimiento de la atención primaria, es vital.
Es vital que la atención primaria esté fuerte, que tenga el número de enfermeras que tiene que tener. Por ejemplo, es otro de los avances que hemos podido hacer en estos años, ¿no? 150 enfermeras, bastantes más, pero últimamente 150 enfermeras más que amplían las plantillas y que al fin podemos decir que en los equipos de atención primaria estamos 1 a 1, cosa que no sucedía, ¿no? Creo que un gran paso también fue el apostar por las enfermeras gestoras de casos. Cierto que son casos muy complejos y la mayoría de las personas no tienen esos casos complejos. Ahora, cuando realmente el caso es complejo, bueno, y participan las enfermeras gestoras de casos, los pacientes y los cuidadores que lo han podido tener, no que han podido tener esta persona, esta figura, pues lo han agradecido mucho. Fortalecer los cuidados paliativos. Se ha hecho, se han ampliado los equipos de cuidados paliativos, se han mejorado las unidades hospitalarias de cuidados paliativos y sobre todo el ESAR, ¿no? El equipo de soporte de atención domiciliaria, fundamental. Aunque queda mucho trabajo, porque mi crítica sigue siendo la misma que en el 2007, y es que es verdad que se dedica mucho del esfuerzo a la atención a las enfermedades oncológicas y no tanto al resto de enfermedades crónicas. La insuficiencia cardíaca o las cardíacas no son el primer motivo de fallecimiento, entonces no tenemos tan asociados los cuidados paliativos a las enfermedades respiratorias o cardiológicas, cuando realmente es fundamental. Claro, yo suelo ser positiva, pienso, hemos mejorado, hemos podido ampliar plantillas, hemos creado pues probablemente una visión distinta, pero seguimos teniendo una atención muy sanitaria centrada en la atención a la hospitalaria básicamente, y eso fragmenta la visión de la persona, casi diría inevitablemente, ¿no? Por especialidades, y eso para la persona crónica es un problema. Para mí fue una gran satisfacción que las personas crónicas avanzadas no tuvieran que pasar por urgencias. Pasar por urgencias para mí es un fracaso del sistema en cualquier enfermedad crónica que no requiera un tratamiento agudo, que necesite precisamente una hospitalización de estabilización, ¿no? de su situación. ¿Ves? Creo que se tiene que trabajar mucho en esto y se tiene que trabajar de manera mucho más coordinada entre primaria y hospital. Seguir fortaleciendo hospitales de atención a la cronicidad. Sondureta ha costado mucho desde el 2006, pero es verdad que es un proyecto increíble, único en todo el país, un gran complejo de atención a la cronicidad que se ha pensado, se ha ideado mucho y han participado muchísimos profesionales, y podemos decir que ya se está construyendo el primer edificio, que sería el de atención a personas crónicas durante más tiempo, ¿no? que requieren crónicos complejos, crónicos avanzados, situaciones úlceras resistentes que requieren un ingreso, demencias. No tenemos una unidad de atención a las demencias como tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo esto son proyectos, pero también, como siempre sucede en política sanitaria, lo más importante es la continuidad. Nadie discute la necesidad de que hay que fortalecer las plantillas en atención primaria, el escenario en los domicilios de las personas mayores, están las cifras de los que viven solos, de cómo envejecen. Recientemente aparece una noticia que vamos a intentar, o vamos a probar, robot en los domicilios de las personas mayores. ¿Cree que este país en este momento, con la población envejecida actual, estamos preparados o va a ser útil introducir herramientas relacionadas con la informática o la domótica para los cuidados de las personas mayores? Creo que hay que dar pasos previos, ¿no? Ahora mismo nos encontramos con una brecha digital clara. Por ejemplo, estamos trabajando desde Consumo para luchar contra esta brecha digital en las residencias, con personal de consumo, de la consellería, ¿no? Pero del departamento de consumo. Lo que no podemos es, ni en el ámbito de la salud, ni en el ámbito de los ciudadanos, ni en el ámbito personal, es introducir tecnologías que no somos capaces de utilizar, ¿no? Y eso nos sucede a todos. A mí me ha pasado como enfermera, ¿no? De tener que llamar
o a un compañero o a los padres de un niño que lleva una bomba de insulina que yo no he visto nunca, o que lleva un dispositivo inteligente que no has usado, y al final, pues claro, antes de utilizarlo hay que formarse, y yo creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo más, empezando por la brecha digital que existe en estos momentos para las cuestiones básicas, como ir al banco, o como pedir citas o documentos, ¿no? Es decir, por lo tanto, la domótica en esta comunidad autónoma, una de las cosas en las que creo que no hemos avanzado lo suficiente, o no lo suficiente como a mí me gustaría, es en el telecuidado, en el cuidado, cierto cuidado a distancia, poder tener las personas de alguna manera, pues un vínculo con más soporte digital, pero es cierto que todo esto se tiene que trabajar previamente. Te tocó gestionar la pandemia, tiempo intenso en diferentes espacios. Hay quien dice que los mayores fueron quizás los que peor o los que más lo trataron, no sé si podemos entrar en eso. Lo que sí que es verdad que durante ese tiempo nos entraron noticias, en aquella etapa que no salíamos de casa, nos entraron noticias en el domicilio de la situación que vivieron los mayores, ¿no? Todavía ahora resuenan voces de qué pasó y qué hemos aprendido. Hay voces que critican cómo se trataron los mayores, hay voces que intentan justificar lo que no se hizo. Las familias se quejan del recorrido que están teniendo cuando son valientes y se atreven a denunciar, y por ejemplo Amnistía Internacional habla de que las autoridades han incumplido la obligación que tenían de investigar para ver qué habíamos hecho después. Esperemos no tener otra pandemia, pero sí que es verdad que podíamos haber aprovechado lo que vivimos para mejorar algunas cosas que ya sabíamos que tenían debilidades en relación a las personas mayores en concreto. Sí, nos encontramos cuando tuvimos que intervenir en residencias, teníamos muy claro el procedimiento en esta comunidad autónoma. Tuvimos, no sé si suerte, fortaleza o muchos buenos y excelentes profesionales que dieron lo mejor de sí y nos ayudó, y consiguieron no tener la situación bastante controlada. No vivimos en ningún momento una situación de colapso hospitalario, porque se hizo muchísima contención desde atención primaria. Hay decisiones que yo ahora no sé si han sido positivas o no, ¿no? Los expertos me dicen que sí, que fue, por ejemplo, desmontar los cupos de atención primaria, porque había muchos profesionales dedicados exclusivamente a pacientes con enfermedades respiratorias, las urgencias se tenían que trabajar de otra forma, con lo cual los profesionales perdieron su cupo y las personas, por lo tanto, perdieron a sus profesionales, en general médico y enfermera de referencia. A mí eso me preocupaba, que no tuvieran esos profesionales de referencia a quien poder llamar, a quien poder consultar y acudir en un momento determinado, pero lo tuvimos que hacer, lo hicimos. Eso permitió atender a mucha gente en domicilio. Creo que incluso en algunos momentos arriesgamos en el sentido de, siempre con criterios clínicos, ¿no? Pero muchos médicos iban a los domicilios con ecógrafos portátiles para poder valorar in situ si el paciente tenía una neumonía o no, intentar mantener a la gente en el domicilio el máximo posible, precisamente para no saturar los hospitales. Y en el caso de las residencias hicimos todo lo contrario. Interveníamos todas las residencias en las que había casos para poder entrar, para que el equipo de salud pudiera entrar, tener un equipo formado sobre todo en geriatría, en cronicidad, en personas mayores, y poder dar soporte a las residencias. De esto yo me siento tremendamente orgulloso de ese equipo de médicos y enfermeros que estuvieron dando soporte a las residencias, y luego un criterio que también fue contrario en otras comunidades autónomas, que era que cuando había pacientes positivos se ingresaban a pesar de que su estado de salud no fuera comprometido. Es decir, preferíamos, si había 20 personas positivas en una residencia, ingresar a los 20 para no contagiar a los 80 restantes, de alguna manera sacar el foco de ahí, porque sí que nos encontramos en las residencias situaciones muy preocupantes. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué
que tenemos que seguir dando soporte. Entonces se han mantenido las ESIRES, las enfermeras de soporte enfermeras de las residencias, se mantienen a día de hoy. También hay médicos, o por lo menos hay una médica que da soporte a las residencias, ¿no? Y yo creo que esto no podemos dejar de hacerlo. Ahora bien, evidentemente las públicas es una situación y las privadas, pues si nos dejan entrar, entramos, y si no, pues evidentemente no podemos entrar. Pero en general la actitud ha sido de colaboración, y han sentido también que Salud ha estado cerca para poder dar soporte, ¿no? Pues digo, tenemos que dar un paso al lado, porque a veces somos muy protagonistas, nos queremos con unas residencias, un hospital, y no es el caso. O sea, teníamos que respetar que era un entorno que es un entorno domiciliario, ¿no? Y dar el soporte en ese sentido. Yo no sé si ahora somos más conscientes. Uno de los temas que más me preocupan en relación a las personas mayores es la soledad. La soledad no deseada. Tenemos programas como los de rutas saludables, como todos aquellos que favorecen la interacción entre ellos, pero también nos encontramos con personas que viven en un cuarto, en un quinto piso sin ascensor, que no bajan a la calle, que están completamente solas. Eso creo que queda pendiente de abordar y tenemos que seguir, tenemos que trabajar en ello con servicios sociales siempre. Sí, no me quiero detener, pero no me puedo ir al hablar de la residencia sin plantear un mini pregunta en relación a las enfermeras de las residencias. Cuando hablamos de las enfermeras en general, casi damos por hecho que no nos estamos refiriendo a ellas, por las condiciones laborales, por la remuneración, por el acceso a la formación, etcétera, etcétera. Si esos equipos no se reciben el mismo trato que cuidados intensivos de un hospital de agudos, nunca saldremos de ese funcionamiento. Y entiendo que cuando habla de las intervenciones, complicadísimo, dadas las plantillas y el perfil de las que lo atienden, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, nosotros lo que llevamos en el programa electoral, el PSOE, antes de las elecciones, era una integración. Una integración lleva tiempo, pero hay comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Extremadura, en las que en las residencias públicas, en las privadas, es un tema muy importante pero distinto, que son contratadas por el servicio de salud. A mí me parecía lo más razonable, que el personal esté en una bolsa específica, igual que lo está en primaria o igual que está en el Hospital de Manacor, que haya una bolsa específica de personas que atienden la cronicidad, pero sobre todo que los sueldos, los complementos sean los mismos. En este sentido, en esta comunidad se ha trabajado desde el IMAS en equiparar sueldos en las residencias públicas, pero es cierto que en la privada se firmó un convenio colectivo, creo que, si no voy equivocada, creo que era de un 8% de incremento de salarios, pero no es suficiente. Siguen siendo salarios bajos y cargas laborales muy excesivas, con lo cual yo creo que se tiene que seguir trabajando en ese sentido, que son entidades privadas. Entonces ahí es donde tenemos la mayor dificultad, ¿no? Yo creo que, y es algo a lo que me he comprometido estos días precisamente desde el Parlamento, a ver cómo podemos de alguna manera colaborar o contribuir a visualizar, ¿no?, los cuidados que son necesarios en las residencias privadas también, y las personas que son necesarias, porque también es cierto que tenemos plazas concertadas, o sea, el gobierno tiene plazas concertadas en residencias privadas. Por lo tanto, creo que deberíamos de incrementar el nivel de exigencia sobre la calidad de los cuidados. Ha sido una defensora del cambio al modelo de trabajo de las enfermeras basado en la evidencia científica, y me gustaría saber tu opinión respecto a si las enfermeras, cuando se comparan con otros profesionales de la salud, tienen las mismas mimbres para investigar y publicar lo que investigan, para que pueda revertir en sus compañeros a la hora de trabajar, si tienen el mismo acceso a los medios para publicar que otros profesionales.
Bueno, de hecho, yo en ese sentido soy optimista. También estuve 7 años en formación e investigación y ya se ve cómo el número de publicaciones aumenta de manera muy exponencial, de publicaciones científicas me refiero, en este país. Es cierto que hay muchos más asociaciones científicas también muy conscientes de la necesidad de publicar, no solamente de ese trabajo clínico, sino de compartir ese trabajo. Es importante el soporte que se da desde los centros, imprescindible, porque si no hay una apuesta desde la administración difícilmente vamos a conseguirlo. Aquí costó, por ejemplo, tener una línea de cuidados en el IDISBA, en el Instituto de Investigación, pero lo conseguimos, ¿no? Y yo creo que se van dando pasos en ese sentido. Y luego, es verdad que a veces nos comparamos, ¿no?, con otros colectivos, decimos, es que no tenemos tanto tiempo como tienen otros. Yo creo que la mayoría de la gente que se dedica a la práctica, que tiene una práctica clínica y se dedica a investigar, gran parte de la investigación la hace en su tiempo libre, gran parte, en general, ¿no? Porque no está suficientemente claro, ¿no?, en la jornada laboral. También creo que pedimos poco, porque yo cuando estaba en formación siempre decía, no tengo cola a la puerta, ¿no? Me decían, es que en la comisión de investigación solo hay una enfermera, que era yo. Claro, pero cuando nos presentamos solo me presenté yo, con lo cual no estaba ahí por ser la mejor, sino porque fui la única que me presenté. Todo el resto eran médicos, de 20 y tantas personas, ¿no? Y bueno, pues evidentemente no podemos tampoco, y es un poco a lo que insto a las enfermeras en un momento dado, ¿no?, que a dar pasos hacia adelante para poder estar en las instituciones, para poder dirigir, coordinar, trabajar y dar, ¿no?, una formación de calidad que la podemos dar como sucede aquí, ¿no?, con Antonio González, que puede dar una formación a cualquier categoría profesional, porque la formación en sí es la que es, o cuando hablamos de gestión, no es gestión enfermera, no es prescripción enfermera. Tenemos esa tendencia a poner el adjetivo enfermero detrás. Y yo creo que, es una opinión personal, yo creo que nos equivocamos, porque la gestión es gestión, y entonces así suena con mayúsculas. Si le ponemos un adjetivo ya acotamos, y yo creo que tenemos personas muy preparadas también en las universidades, que están luchando mucho también, pues, para que cada vez haya más doctores, para que cada vez haya más trabajos científicos de calidad y que se puedan publicar, ¿no? Creo que en ese sentido, teniendo en cuenta la antigüedad de nuestra profesión, vamos muy bien. Porque la profesión médica es de 400 a.C., es que son muchos años de evolución. Es cierto, la nuestra es de mitad del siglo pasado, el mayor desarrollo, ¿no? Lo cual, con el tiempo que llevamos, que se preparan. Y en el tema de los mayores venimos de aquellos asilos de techo y comida. Sí, tenemos que ir acabando. Quería comentar la transformación de las familias. Somos un país familista y la familia, yo creo que todavía hace muchas más cosas de las que quizás a veces podría, lo hace como puede, y en relación a los mayores lo intenta, pero es verdad que ha sufrido una transformación de distancia, de los dos miembros de la pareja competir en el mundo laboral, etcétera, etcétera. Y los profesionales de la salud tenemos una cierta tendencia a creer que siempre hay un familiar disponible que le acompañe, que le lleve, que le traiga. Vamos a ser capaces de hacer esa transformación, de atender al paciente en sí mismo, que está solo, y solo con letras mayúsculas, porque a lo mejor el joven que va solo luego enseguida tiene amigos, o aunque no tenga una familia directa que le puede llevar. Ese clip, estamos en tránsito de... Yo ahí no voy a ser políticamente correcta. Yo tengo ahí una dualidad, ¿no? Por una parte, viendo la inversión necesaria en el sistema sanitario y social, no podemos pretender que la administración lo resuelva todo. O sea, yo creo que ahí, pues, todos tenemos que ser muy conscientes también del espacio que tenemos. Por una parte, queremos pagar menos impuestos en general, ¿no?, si nos preguntan, y por otra queremos tener muchos más servicios sanitarios o sociales. Yo creo que es muy importante que las personas estén en su domicilio, cuesta mucho menos si están en su domicilio, por lo tanto todo el soporte que se pueda en atención domiciliaria y en soporte domiciliario.
Eso reduce muchas inversiones, pero no somos capaces de cuantificar muchas veces el coste asociado, ¿no?, a determinadas situaciones. Entonces, parece que, claro, más recursos es más inversión, cuando muchas veces supondría un ahorro en muchos sentidos, ¿no? Personas más acompañadas, más informadas, mejor tratadas, más seguras de sí mismas, pues tienen seguro un coste menor para esa inversión pública necesaria. Pero por eso creo que también tenemos que acostumbrarnos a evidenciar cuál es ese ahorro, ¿no?, ese supuesto ahorro, para poderlo expresar, y ahí las enfermeras tenemos un papel tremendamente importante, ¿no?, porque lo hemos hecho con otras cosas. Los colchones antiescaras son mucho más baratos que una úlcera, que 10 úlceras de grado 4, pero esto, hasta que no hemos puesto los números delante, los gestores tampoco nos han creído, ¿no? Por eso hablo siempre de políticas de salud basadas en la evidencia. Yo creo que todo lo que seamos capaces de cuantificar, pues es más fácil luego poder dar ese soporte a las personas, pero tampoco sin crear una desvinculación de la familia, como sucede en otros países de Europa, sobre todo, ¿no?, que parece que todo es responsabilidad de la administración. Vamos a ir acabando, que aquel reloj me riñe. Una frase suya es que cuando nos conocen, a las enfermeras, los pacientes saben lo que podemos ofrecer y se enganchan. Seguro que cuando dijo esa frase pensaba sobre todo en los mayores, que son los grandes usuarios del sistema, ¿no?, los que más van a la atención primaria, los que más ingresan, los que más enfermedades y los que más fármacos toman, ¿no? Sí, la verdad es que esta frase, en realidad la frase era ponga una enfermera en su vida, porque se lo decía a mis pacientes en atención primaria. Cuando veían que mejoraban o cuando veían que pues en un momento iba al domicilio y les solucionaba algo, la alegría o lo satisfechos que estaban, yo decía, pero si es que tienen que poner una enfermera en su vida. Se lo decía a los jóvenes, pero sobre todo, evidentemente, a los mayores. Estoy convencida, y ahora se lo decía a los consejeros últimamente. Quiero decir que ponga enfermeras en su equipo, porque seguro que las cosas irán mucho mejor. Muy bien, pues por mi parte nada más. No sé si quieres añadir algo más o lo dejamos para otra vez. Encantada. Que seguro que te volveremos a llamar. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a ti, a vosotros.